luchas y guerras terminan. Un poderoso de Israel, de nuestro lado estás. Caminamos por la fe en Dios, el temor hoy se va. Estás con nosotros en medio del fuego, como un escudo en la tempestad. Sé nuestro guía durante la guerra. ¿A dónde más iremos sino a ti, Señor? Señor, clamamos a ti y declaramos, aunque los mares rujan, tú eres el Señor de la creación. Mi corazón en paz está, no temeremos. Y aunque la tierra y las naciones se estremezcan y tiemblen, sé que mi Dios tiene el control. Aunque los mares rujan, tú eres el Señor de la creación. Mi corazón en paz está, no temeremos mal alguno. Y aunque la tierra y las naciones se estremezcan y tiemblen, sé que mi Dios tiene el control. Estás con nosotros en medio del fuego, como un escudo en la tempestad.
espíritu y en verdad. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Queremos ser aquellos que el Padre busca. 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 Queremos ser aquellos que el Padre busca en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Oh, mi alma te anhela y aún mi carne te desea. Oh, mi alma te anhela y aún mi carne te desea. Oh, mi alma te anhela y aún mi carne te desea. Oh, mi alma te anhela y aún mi carne te desea. Te desea. Mi alma te anhela y aún mi carne te desea. Oh, mi alma te anhela y aún mi carne te desea. Oh, mi alma te anhela y aún mi carne te desea. Oh, mi alma
en espíritu y en verdad. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Adoradores que le adoren en espíritu y en Hola, hola hermanos amados, nuevamente aquí por estos medios, el lugar donde tenemos por hoy día de podernos congregar, tal vez no físicamente, pero sí vernos, que es lo que provoca el distanciamiento, pero unidos por el Espíritu Santo, unidos por nuestras convicciones, unidos por el sentido propio de todo cristiano del congregarnos. Siempre es una alegría para nosotros, es un regocijo para nosotros poder sacar un programa, un tiempo de adoración, este momento que es un tiempo de fiesta, de regocijo, de gratitud, de ofrendar, de orar, de ser ministrado por la palabra en la presencia del Espíritu Santo. Así que gracias por conectarse, gracias por tener el sentido desarrollado del congregarse y buscar las vías para mantener este vínculo que el Espíritu Santo nos da por medio de su presencia. Esperamos que el Señor nos sorprenda, nos hable, nos ministre mutuamente, así que ya hemos sido ministrados por la alabanza, por nuestros hermanos que hacen un gran esfuerzo para estar con nosotros y poder cumplir las demandas de poderle servirle bien a pesar de las limitaciones que podamos tener. Así que ustedes les rogamos que coloquemos nuestro corazón, nuestro entendimiento a adorar, y por la adoración naturalmente que vamos a ser fortalecidos, vamos a ser animados, vamos a ser ministrados por lo que el Señor nos tiene. Oramos, Padre, gracias por este lindo tiempo que nos das para oírte, Señor, para postrar nuestro corazón, nuestro espíritu, para postrar nuestro cuerpo, nuestra mente, y Señor amado, y colocar una posición de gratitud
como aquellos, Señor amado, como aquel siervo, como aquel ciego, Señor, que al recibir la vista, la Escritura dice que él volvió, adoró y se postró en reconocimiento de la imposibilidad de recuperar la vista, pero también sorprendido por tu misericordia y por tu amor. Señor, te honramos por ello, suplico tu intervención en milagro, en respuesta, Señor, en sanidad. Ruego que tú cubras a cada uno de tus hijos e hijas en cuanto a todas las cosas que se necesitan ser cubiertas por tu gracia y tu misericordia, en sanidad, en milagro y en respuesta. Suplico que unjas mi boca, Señor, me declaro incompetente e incapaz si tú no estás presente, si tú no tomas posición, si tú no tomas tu lugar, Señor. Amado, yo te cedo todo territorio, todo lugar, todo pensamiento para que lo consideres, Señor, y no opacar lo que tú quieres hacer en este momento, Señor. Gracias por ser parte, Señor amado, de tu reino. Ruego que me unjas en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Quiero hablar y tengo en mi corazón el poder trazar algunas verdades en cuanto a ser deudores. La Escritura, ¿verdad?, cuando habla, dice que habían dos personas, y es un texto corto que en realidad habla de la gratitud y de la manifestación de una mujer que era pecadora, dice la Escritura, y cuando se enteró que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, cuando entonces ella dispuso el reaccionar por lo que había recibido porque era pecadora. Entonces irrumpe fuertemente y ahí hay un personaje, el fariseo, ¿no es cierto?, el Simón más específicamente, que indica que le sorprende cómo él permite que una pecadora, y da la connotación que aparentemente el sentido de pecadora era posible que era una prostituta o una mujer que vendía su cuerpo por dinero. Entonces ella reacciona al saber cómo debiéramos reaccionar nosotros, obviamente, que si estamos canalizando horarios, espacios para llegar a su corazón y que usted se sostenga, se mantenga, entonces debiéramos de correr y debiéramos de apreciar este tiempo que buscamos, tal vez no con la manera o la figura o la costumbre que tenemos, sino de determinar, porque aquí, fíjense que la mujer, estoy haciendo un paréntesis, todavía no entro a lo que quiero enseñar, la mujer no dice, si no es en la sinagoga yo no me encuentro con él, o si no es en el templo, en este caso, en ese tiempo, en el templo de Herodes, yo no podría oírle. Lo que hace ella, no considera el espacio o lugar que pudiera ser. Lo único que considera es su gratitud y su reacción de alguna forma de mostrar que estaba agradecida. Por lo tanto, las condiciones que ella tiene no son las mejores, porque este hombre Simón, fariseo, ¿no es cierto?, tenía todas las condiciones para oponerse a todas las posibilidades de que esta mujer se pudiera encontrar con el Señor Jesucristo. Pero ella irrumpe, ¿verdad?, no entendiendo la forma. Por eso que es importante y quiero enseñar de eso, que es importante que tenemos que manifestar nuestra gratitud, y la forma como la manifestamos es, ¿no es cierto?, que ya no es en el gimnasio, ya no es en el templo, pero la forma es ordenarnos. Generalmente las personas que no tienen la gratitud desarrollada, o no tienen claridad, o no han pensado en lo que han recibido, o en alguna instancia fueron agradecidos, pero en el tiempo perdieron la imagen de ser agradecidos, terminan cuestionando la forma
terminas cuestionando el lugar como deberá de ser y no entendiendo que al final de todo esto es reaccionar y estar, hermanos y hermanas, en el lugar, ¿verdad?, con los medios que tenemos hoy día para manifestar nuestra gratitud y por sobre todo para oír lo que Dios tiene para nosotros. Pero a lo que quiero llegar es que la Escritura dice, mis hermanos, que el Señor Jesucristo, cuando él, este hombre, el fariseo que había invitado, tiene prejuicios con el Señor Jesucristo porque lo piensa, lo razona, ¿verdad? Estaba prejuiciado, lo invitaba quizás porque el Señor Jesucristo tenía fama, pero no lo invitaba para oírlo, no lo invitaba para ser discipulado, sino para ver qué pudiera decir como un espectáculo más solamente, pero no con la intencionalidad, ¿verdad?, primero de estar agradecido. Y él manifiesta su ingratitud en la forma como trata a nuestro Señor Jesucristo, en la forma como lo trata, ¿no es cierto? Y él lo explica después: no me diste besos, no me diste agua para las manos, etcétera, etcétera, pero no quiero hablar de eso. Entonces, dice la Escritura, si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que está tocando, que es pecadora. Usa aquí la versión América, en otras versiones dice otra cosa, pero lo que quiero llegar es lo que dice él. Respondiendo Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Cierto prestamista tenía 2 deudores, y uno le debía 500 denarios y el otro 50. Entonces, lo que estaba manifestando, y lo otro que quiero agregar antes de entrar, dice: y no teniendo con qué pagar, o sea, perdonó generosamente a los 2, por lo cual dice de ellos, perdonó a los 2. Significaba que estos 2 deudores no tenían ninguna posibilidad de pagar la deuda, ninguna posibilidad, aunque fuera poco, aunque fuera mucho, pero no tenía forma, no tenía una economía para poder resolver este tema que tiene que ver, ¿verdad?, con el pagar la deuda. Entonces, lo que el Señor Jesús, lo que le está diciendo en este momento, ¿verdad?, que no había posibilidad, y esa era la reacción de la mujer, de agradecer, entendiendo que no había posibilidad de pagar la deuda que tenía. En este caso tenía que ver con su sanidad, tenía que ver con su salvación. Entonces, noto que la claridad, la poca, el egoísmo, mejor dicho, el celo, la religión, el ritualismo del fariseo, el orgullo de él, no lo dejaba ver, no lo dejaba entender, ¿verdad?, que él también era deudor, pero no se daba cuenta porque tenía una actitud de cuestionar, tenía una actitud de menoscabar, tenía una actitud de menospreciar y una actitud también de orgullo. Por lo tanto, esta mujer no podía caer, ¿verdad?, en lo que estaba haciendo. Por eso que la Escritura, en cuanto a esta figura, dice, hermano, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado a uno que le debía 10,000 talentos. Dice, y le fue presentado a uno que le debía 10,000 talentos, más o menos la figura de valor. Como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Pero ¿qué hace esta persona? La Escritura dice que él ruega, que él va a pagar, pero a la misericordia de este rey le perdona la deuda. Le perdona la deuda. Y esa es la figura. Esa es la figura. Le perdona la deuda. Entonces, el Padre, nuestro amado Padre Celestial, paga la deuda por medio de su Hijo Jesucristo.
una deuda extraordinaria, una deuda, pero que no hay, ¿verdad? No se olvide que, fíjense, para poder llegar a pagar esta deuda por toda la humanidad, por todos nosotros. La Escritura habla que una alma vale más que todos los tesoros de este mundo. Más que todos los tesoros, toda la riqueza, de eso estamos hablando: diamante, oro, perlas, lo que usted quiera agregar, pero todo. O sea, usted, yo, solo valemos más que todos los tesoros de este mundo. ¿Por qué razón? Porque los tesoros de este mundo son perecederos. ¿Qué significa? Que son terrenos, que son naturales, que son elementos muertos, ¿verdad? Que el contenido de valor lo hemos dado nosotros, pero para Dios el valor de las riquezas terrenas son intransigentes, porque no se olvide que el Señor Jesucristo tuvo la posibilidad de recibir las riquezas de este mundo, los reinos, pero Él lo rechaza porque no venía a enriquecerse en la forma natural. Lo que Él venía es a buscar el tesoro más extraordinario que existe en la tierra: usted y yo. Usted. Entonces, aquí hay una validación primero de lo que usted vale. Podrá usted estar mal, podrá estar en pecado, podrá estar en condiciones miserables, como usted quiera, podrá tener enfermedades como la lepra, podrá tener enfermedades deshonrosas como cualquier tipo de enfermedad que desfigure su rostro, o podrá usted tener el SIDA o cualquier enfermedad terminal, ¿no es cierto?, que haya entrado quizás por actos pecaminosos, pero le quiero decir que aún así, bajo esas características, usted tiene el valor que Dios le ha considerado, y ese valor se lo da Dios y no el ser humano. Por eso que la Escritura, cuando habla de esto, ¿no es cierto?, y lo que está diciendo, la actitud que tenemos que tener primero de gratitud. Y la gratitud se manifiesta, ¿no es cierto?, a aquellos seres que a mí me aman, que a ustedes le aman. Se manifiesta la preocupación comunicacional que se tiene que tener con ellos. Yo no puedo estar grato con una persona con la cual nunca me comunico. Naturalmente que si yo provoco ese distanciamiento, no voy a ir perdiendo la razón de ser, ¿verdad? La razón de la relación, la razón de aquel que me ayudó, la razón de que me estiró la mano, la razón de aquel que me dio un trabajo o me prestó dinero, etcétera. Lo que haya sido, se pierde en el tiempo. ¿Por qué? Porque se pierde el vínculo de gratitud. Eso es lo que a nosotros nos puede pasar si no entendemos esto, porque fíjense que hablando de la parábola del reino, ¿no es cierto?, en Mateo 18, del versículo que acaba de leer anteriormente, de lo que significa el reino de los cielos, de aquel, ¿verdad?, que empieza a cobrar la deuda de aquellos que le adeudaban, válgale la redundancia, y empieza a llamar a sus siervos que le deben. Empieza a llamar. Yo creo que cuando entra el Señor Jesucristo, cuando entra nuestro Señor y Salvador, empieza a llamar que se le dé cuenta de las deudas que hay con el cielo. Empieza a llamar. Y empieza, ¿no es cierto?, primero paga el costo, ¿no es cierto?, pero segundo, empieza a que le den cuenta. ¿Para qué cosa? Para que reciban perdón, para que reciban restauración, pero en ese estado de recibir se requiere que los que han recibido el perdón primero caminen en gratitud. Segundo, ¿verdad?, caminar en gratitud. ¿Qué significa? Que mi vida va a estar acentuada, mi vida va a estar canalizada en la relación con aquella persona, ¿no es cierto? Incluso hoy día, fíjense que cuando hay personas que por tema de un accidente o cualquier cosa, los que quedan con el cuerpo del fallecido o el que falleció da sus órganos, ¿no es cierto?, y se provoca una relación entre la familia del que donó los órganos y aquella familia que recibieron los órganos. Y aquella familia que recibieron los órganos se manifiesta, se muestra una actitud de gratitud y de agradecimiento, y se provoca un vínculo de por vida, porque lleva algo de aquella persona que falleció.
Cuando nosotros somos perdonados, hermanos amados, por nuestro Dios, se requiere nuestra atención porque nos podemos convertir en personas egoístas, nos podemos convertir en personas que hemos dejado de orar, ¿verdad? Y nos podemos convertir en gente solamente que reclama sus derechos, como lo que está ocurriendo en este país, y no se considera los deberes, las responsabilidades, solamente las demandas que deben de darme. Ese concepto tenemos que tener cuidado, mis hermanos, porque ¿qué es lo que provoca cuando perdemos la dirección de por qué somos hijos de Dios? Que por qué somos cristianos, por qué nos congregamos, por qué los dones, por qué tenemos que ser responsables con el reino, por qué, porque perdimos el estado de gratitud, mis hermanos, y nos convertimos en el siervo, ¿verdad?, que halla a sus consiervos y va donde aquel que le debía 100 denarios, haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Una actitud naturalmente de prepotencia, de egoísmo de este siervo que demanda, ¿verdad?, una medida de deuda que tenía el consiervo muy pequeña para lo que a él se le había condonado. Entonces, el Señor Jesús habla de este siervo y el rey, dice la Escritura, el rey sabe de esta realidad, de cómo él actuó inmisericordia, con falta de perdón, egoísta, que solamente piensa en su bienestar y de sacarle provecho, ¿verdad?, de sacar beneficio, pero no caminar en bondad, no caminar en misericordia. Entonces lo que hace el rey, ¿verdad?, lo manda a llamar y le dice: no te perdoné toda tu deuda porque tú no tuviste misericordia. ¿Por qué no tuviste misericordia? Entonces la Escritura lo que nos enseña primero de enfocarnos en este tiempo que quizás pueda ser difícil por todo lo que podamos estar viviendo, pero la gratitud, mis hermanos, el desarrollar la gratitud nos esfuerza primero a ser leales unos con otros. Segundo, mis hermanos, la gratitud debe de llevarnos a sostener la comunión que nos da el Espíritu Santo. Tercero, a saber perdonar a aquellas personas que nos ofenden por una o por otra razón, porque lo que está enseñando nuestro Señor es que hemos sido perdonados en todas nuestras deudas. Hemos sido perdonados. Mire lo que dice la Escritura, mis hermanos, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, ¿verdad? Vino al mundo para salvarnos. Pagó nuestras deudas, mis hermanos, pagó lo que nosotros no podíamos pagar, entonces nos convierte en hijos, y por ello tendríamos, mis hermanos, que ser agradecidos, entendiendo que toda la vida vamos a ser deudores de este gran hecho de nuestro Señor Jesucristo. Deudores. Entonces, teniendo claridad, dando gracias, mis hermanos, podemos mantenernos firmes en lo que Dios tiene, ¿verdad?, para nosotros. La Escritura dice: así como no pudo pagar, ¿verdad?, así como no pudo pagar, la Escritura dice, mis hermanos, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Entonces, ¿por qué tenemos que congregarnos? Porque da la sensación, por todo lo que estamos viviendo, que es que tienen que darme. Entonces, esta figura que estaba viendo hoy día, mis hermanos, que es una constante, no es que yo me merezco, no es que yo debo de recibir, no es que a mí tienen que visitarme, no, a mí tienen que ayudarme, pero a mí tienen que darme tal cosa, que el pastor no me visitó, el pastor no hizo esto, que
que el hermano no hizo esto acá, la hermana no hizo acá. Pero ¿dónde está el estado de gratitud que tenemos que tener, que no pasa por lo que podemos especular en lo que debemos de recibir de los hermanos, sino en la gratitud que debemos de sostener y contener, mis hermanos amados? Y ese es el tema. Ese es el tema. ¿Qué estamos haciendo en este tiempo? El decaimiento, mis hermanos, cómo cometemos errores. De repente uno escucha y dice, no, pero es que la iglesia a mí no me ha dado nada. La iglesia debió haber hecho esto por mí, la iglesia debió haber hecho esto otro por mí. Pero si no es tema lo que te da la iglesia, hermano amado, hermana amada, es lo que Cristo ha hecho por tu vida. Porque si reaccionamos fustigando, castigando y no perdonando, nos pasa, ¿no es cierto?, que nos pedirán cuenta, se nos dará la deuda que teníamos anteriormente, y la Escritura dice, tómalo hasta que pague el último cuadrante, porque no supo perdonar, porque no supo entender y porque no supo caminar en gratitud de aquel que en realidad lo había salvado, lo había sanado, lo había bendecido. El reino de Dios, mis hermanos, aunque no es tema, no es tema de cuestionar, no pretendo, ¿verdad?, cambiar la figura, pero el reino de Dios es la prioridad de la comunión que se tiene que tener con nuestro Dios, y por consecuencia la comunión que tenemos que sostener en un grupo de hermanos considerado como iglesia. Entonces mi gratitud está con Dios, porque soy deudor, somos deudores, mis hermanos. No tenemos posibilidad de hacer cosas propias, salvarnos solo, ¿verdad? Lo que tiene que ver la Escritura, que somos deudores de la gracia del Padre y de la obra de Jesucristo. Entonces, como deudores, debo de mantenerme en ese propósito y en esa voluntad. Debo de mantenerme en la comunión. Buscad, la Escritura habla mucho de buscar el reino de Dios y su justicia. Si es que habéis nacido de nuevo, mirad las cosas de arriba, así dejad, etcétera y etcétera, de lo que define la Escritura, y en la disposición que nosotros tenemos que tener para caminar correctamente. Me llama la atención, ¿verdad? Perdona nuestras deudas, dice, mis hermanos, Mateo, perdona nuestras deudas. Entonces, cuando usted se arrodilla y dice, Señor, perdóname por mis pecados, perdóname por las cosas que he hecho mal, naturalmente que, como también dice, nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona mis deudas. Pero no es solamente en que Él me mire y me diga, mira, hijo o hija, en su caso, yo perdono tu deuda, yo te perdono, punto. No. Hay un parámetro, ¿verdad? Y el parámetro es perdona nuestras deudas. Lo está diciendo el verbo, lo está diciendo la verdad y la vida. El Señor Jesucristo, nuestro Señor, lo está diciendo y está tirando una línea de cómo tenemos que pedir perdón o pedir que se perdone nuestras deudas, ¿verdad? Deuda es algo que yo le debo a alguien. Deuda es algo que todavía no está resuelto. Deuda es eso. Por lo tanto, cuando la Escritura dice perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Deudor es aquel que te ofende. Deudor es la persona que no te dio lo que tenía que darte. Deudor es la persona, ¿no es cierto?, que no te pagó lo que tenía que pagarte. Deudor es esa persona que no te dio la honra, no te dio el respeto, no te llamó quizás cuando tú consideraste que debió haberte llamado. Deudor es aquella persona que tiene algo pendiente contigo, ¿verdad? Por ofensa o por lo que sea, está pendiente, no está resuelto, no quiere el resolverlo. Pero de tu parte, si quieres que el cielo, que nuestro Dios te perdone, la Escritura dice, perdona nuestras deudas.
Da lo mismo las medidas de deuda que podamos tener con el cielo, pero lo importante es cómo nosotros trabajamos. Y yo me pregunto con esto, ¿cuántas cosas todavía para usted y para mí son deudas porque no he accedido a perdonar a nuestros deudores? No he accedido, no he querido, le he dado vuelta a la espalda. ¿Cuántas cosas tenemos pendientes? Pero sí pedimos perdón, ¿verdad? Porque generalmente el egoísmo nuestro, el celo nuestro nos lleva a pedir perdón para quedar libre con el cielo, pero lamentablemente hay principios escriturales. El primero y el segundo mandamiento, amarás a tu Dios. Pero también el segundo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces no hay figura que podamos desprendernos si no perdonamos, ¿verdad? Hay gente que está amurrada, enojada en sus casas por esto, por acá, por allá. Hay gente que se aleja de la iglesia porque supuestamente la iglesia no le dio tal o cual cosa, supuestamente porque alguien no le dio lo que debía de tener, porque las cosas o sus proyectos no le resultaron en lo que tenía que hacer, porque no le hicieron caso, porque no le oyeron, ¿verdad? Porque no estuvieron cuando debiera haber estado, etcétera y etcétera. Y puede ser muy justificable lo que usted pueda estar diciendo y la razón por qué se queda, la razón por qué permite el enfriamiento, la razón por qué usted permite la tibieza, la razón por qué usted está permitiendo la apostasía. Pero no hay vuelta, mi querido hermano, no hay vuelta. La escritura es clara y es categórica de lo que está diciendo, mis hermanos. La escritura dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¡Wow! Qué cuidado tenemos que caminar, porque quizás tenemos una tonelada de deuda con Dios, porque Dios no nos ha escuchado, porque no hemos soltado, ¿verdad? Algunos creen que la iglesia es una entidad humana y la ataca y habla mal de ella, la maltrata, desprestigia las debilidades por las debilidades que tienen los hermanos, la desprestigia por las situaciones o la inmadurez de los hermanos, mis hermanos, y no sabe que está aumentando su deuda con el cielo porque tiene que perdonar. Y más aún, la Escritura da un paso más, mis hermanos. ¿Y cuál es el paso que la Escritura nos llama a amar a nuestros hermanos? Amarás a tu prójimo, amar a nuestros hermanos. Y aún más, la Escritura da otro paso más profundo dentro de lo que significa tener una relación con Él. Amar a nuestros enemigos. Amar a nuestros enemigos. Si tu enemigo te pide, ¿verdad? Dale, dice la Escritura. Entonces, qué tremendo, mis hermanos, todo esto. ¿Por qué razón? Porque por medio de Él se anuncia perdón de pecado, hablando de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué razón? Porque siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Por qué razón, mis hermanos? Porque en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según la riqueza de su gracia. ¿Por qué razón? Porque la palabra nos llama a ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también perdonó a nosotros, a usted y a mí en Cristo. ¿Por qué razón, mis hermanos? Que nos lleva a tales condiciones por esta gran deuda que ha sido perdonada. Usted puede ser de la deuda pequeña, yo puedo ser de la deuda grande, pero en definitiva es deuda que usted no tiene capacidad, por muy pequeña que pueda tener la deuda, pero en cuanto a sus recursos, en cuanto a su riqueza, sus bienes, aquí terrenamente hablando, no hay forma de poder pagar la gigantesca deuda que tenemos con el Padre, pero en Jesucristo la deuda es cancelada. Por consecuencia, tenemos que reaccionar entendiendo que el perdón que hemos adquirido nos obliga a perdonar a los que nos hieren, a los que nos maldicen, a los que nos desprecian, y tener una actitud correcta, santa
de vida entre nosotros. Soportándonos unos con otros, perdonándonos unos con otros. Si alguno tuviere queja contra otro, dice la Escritura, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo. Y nos encajona en algo que yo quizás o usted no quisiera, ¿verdad? Porque la carne, la rabia, el enojo, la molestia, mis hermanos, porque nos tratan de esa forma, ¿verdad? Nos lleva a alejarnos, a prejuiciarnos, pero no lo hacemos por ello. Lo hacemos porque estamos agradecidos que no hay alguien que haya pagado esta gran deuda y que nosotros hoy día podamos tener una comunión extraordinaria con el trono de las gracias por medio del Espíritu Santo y tener paz, tranquilidad, a pesar de la presión, de la opresión o de cualquier cosa externa. Entonces, soportándonos. Por lo tanto, no hay justificación para el que se desvincula de la iglesia. No hay explicación, no hay justificación. No hay justificación para aquel que deshonra a la iglesia. No hay justificación para aquel que deja de congregarse. Por eso que tenemos que hacer los esfuerzos, mis queridos hermanos. ¿Para qué tenemos que hacer los esfuerzos? Para que, aunque no estamos en el templo ni en la sinagoga, como esta mujer, por gratitud y por agradecimiento, corramos donde está la palabra, corramos donde está la iglesia, ministrando, hablando y declarando su palabra. Eso es gratitud. Gratitud también es perdonar, hermanos amados. Bueno, usted sabe la historia, ¿verdad? La queja del Señor Jesús. Ves a esta mujer, dice, y hace los paralelos entre él y la mujer, ¿verdad? Que la Escritura habla, una mujer pecadora. Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies. Honra. Pero ella regaba mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, reconocimiento, pero ella desde que entró no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella me ungió mis pies con perfume. Por esa aptitud, mire lo que dice la Escritura, por esa aptitud. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. ¿Por qué razón? Porque amó mucho. El que ama, todo acto de gratitud es sinónimo de amor. Sinónimo de amor. Es sinónimo de amor. Por lo cual te digo, dice la Escritura, que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y le dice a ella, tus pecados te son perdonados. ¿Se acuerda? La semana antepasada yo hablé de los 10 leprosos. Lo que me llamaba la atención que el leproso que volvió empezó a glorificar, ¿verdad? Y no dijo, valga la redundancia, no dijo, bueno, me gustaría estar en la iglesia, donde en mi asiento, en mi puesto, ¿verdad? Qué lindo tiempos aquellos, ¿verdad? Porque nos congregábamos. No dijo, bueno, cuando se abra el templo voy a ir a la iglesia, cuando se abra la sinagoga. Para aquella persona que entiende esta figura, no está sujeto a los hechos materiales, al edificio, sino a la determinación de búsqueda. ¿Por qué? Porque es una persona agradecido. Entonces, la palabra lo que hace con este leproso, lo que hace la palabra, que
dice que él grita, lo glorifica, lo enaltece. Después viene otro acto, ¿no es cierto? Se postra sobre él, ¿no es cierto? Y de ahí, al postrarse, se humilla a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y por consecuencia, el Señor Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. En otras palabras, tu fe te ha salvado. Si usted no es capaz de dar más pasos de involucramiento con la voluntad de Dios, que lo natural lo limita, es imposible que usted llegue a lo sobrenatural. Es imposible que usted llegue a una comunión verdadera, porque lo que hace el Señor Jesús cuando le habla a la mujer samaritana, le dice: mira, ni en el lugar que ustedes tienen, ni en Jerusalén va a ser, porque el Padre está buscando, y ahora el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Entonces rompe las limitaciones de Jerusalén, que Jerusalén traía limitaciones. Por eso que la gente de diferentes lugares, como en el día de Pentecostés, por ejemplo, venían a adorar de todos los lugares, de diferentes lugares. Por eso que habían diferentes lenguas cuando el apóstol Pedro habla, ¿no es cierto? Y describe la Escritura de todas partes. Rompe esa estructura tal limitante y provoca que en cualquier parte del mundo, de la Escritura dice, donde hubieron 2 o 3 congregados en su nombre, ahí Él estaría. Bien, entonces usted tiene que hacer los esfuerzos, mis queridos hermanos, para que el Espíritu Santo se manifieste en su casa, que usted deba de comunicarse, que usted coloque las manos, ¿no es cierto?, que usted ore, que usted reciba la Santa Cena como debe de ser de estos medios, pero no está sujeto a lo material, al lugar que usted tiene que ir, sino a su búsqueda. Y tiene que ver porque usted es agradecido. Si no lo es, naturalmente que le va a dar lo mismo. Si usted ha perdido la esencia de servir a Dios en la iglesia, por consecuencia en el reino de Dios, es obvio, mis hermanos, que no tiene fuerzas para nada. Entonces tiene que encender su ánimo, tiene que replantearse, mis hermanos, porque Dios tiene más que darle, Dios tiene más que ministrarle, pero que tiene que romper las estructuras que nosotros vamos construyendo en este tiempo totalmente diferente en el cual estamos viviendo. Dios quiere hablarle y usted tiene que estar en el lugar donde Dios habla, mi querido hermano, mi querida hermana. Por eso que la Escritura nos habla que nosotros nos libremos, nos saquemos todo peso y todo pecado, mis hermanos. Y el peso, esa carga, ¿no es cierto?, que tiene tendencias pecaminosas de cuestionamiento de cosas. Señor amado, el Espíritu Santo está en las condiciones poderosas para poderle hablar, para poderle ministrar. Wow, mis hermanos, la Escritura dice que al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. La fe naturalmente que tiene que ver con el desarrollo escritural sobre su vida, el entendimiento escritural sobre su vida, pero eso le provoca a movimiento, a hacer cosas que antes no hacía, a hacer cosas por Dios que antes se veía limitado a hacer cosas, ¿verdad? Irrumpir como esta mujer en la cual estamos hablando, esta mujer pecadora, dice la Escritura, pero que es una mujer que tiene una extraordinaria convicción de gratitud, que está en la esencia de la fe para llegar, ¿verdad?, a lograr lo que ella quiere con el Señor Jesucristo. En este caso, lo que ella quiere, ¿verdad?, es ungirlo, es besarle los pies, es mostrar su gratitud a pesar de la oposición de la casa de Simón el fariseo. Irrumpe, no le importa el cuestionamiento, no le importa lo que diga la gente o cualquier cosa, su mirada es agradecer. ¿Cómo está su agradecimiento? ¿Cómo está? Hoy día estamos
Mis hermanos amados, hoy día estamos en un estado increíble de desobediencia. En los tiempos jóvenes, en los tiempos de nuestra sociedad, una sociedad moral, ¿verdad? Que había cierto establecimiento de diseño que la sociedad misma decía, no, eso es pecado, eso está mal, eso no corresponde, porque en esa moralidad había parte escritural lo que pasaba en Estados Unidos. Pero hoy día, mi querido hermano, mi querida hermana, todos los estados de moralidad están siendo arrancados de la sociedad, mis hermanos, y estamos cayendo quizás en ese comportamiento de rebelión, de soberbia, anti Dios, anti congregarnos y solamente cuestionarnos. Quizás nosotros no andamos con pancarta, ¿no es cierto?, con todos estos temas sociales, pero también le estamos haciendo daño a la iglesia porque no nos congregamos, porque no hemos olvidado de nuestras autoridades pastorales, porque no hemos olvidado de usar los medios que Dios nos está usando para comunicarnos, porque no están fluyendo los dones y nos estamos limitando solamente a los recursos, a la riqueza, a los bonos, ¿no es cierto?, cómo hacer plata y cosas por el estilo, mis hermanos. Hemos roto nuestra relación con Dios porque no perdonamos, porque hablamos más de lo que debemos de hablar, porque hay ira, porque hay venganza, porque hay enojo. Y esa no es la vía de la iglesia. La iglesia es luz, es sal de la tierra. Dios, nuestro Dios, tiene más para usted, mi querido hermano, mi querida hermana. Qué extraordinaria es la palabra. Al ver la fe de ellos, ¿cuál es su fe? ¿Cuál es su gratitud? ¿Cuál es su estado de perdón? De eso se define la realidad espiritual que usted está teniendo. Usted puede salir adelante, usted puede ser bendecido espiritualmente por Dios, usted puede ser cubierto, puede vivir tiempos de alegría, de regocijo, bajo cualquier circunstancia. Pero tenemos que llegarnos al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro. Padre, gracias por hablarnos, gracias. Perdónanos si nos hemos dejado llevar por el pensamiento humanista, el pensamiento de maldad, del egoísmo, del celo, Señor, de la falta de no cumplir las demandas de fe para congregarnos por medio de las vías, Señor, de encontrarnos con tu palabra, Señor, de conectarnos para ser formados o discipulados, Señor amado. Ayúdanos a ser agradecidos porque somos deudores, Señor amado, y lo reconocemos. Por eso buscaremos tu rostro, buscaremos tu presencia, Señor, y obedeceremos tu palabra, porque tú nos haces bien. Ruego por los enfermos, Padre Santo, por los que están pasando tiempos difíciles. Te suplico tu intervención de misericordia en sanidad, en milagro, en respuesta y en consuelo. Trae la manifestación de consuelo sobre tu iglesia, sobre los que te buscan, Señor amado, sobre los inocentes. Suplico tu intervención, Señor amado, que haya sanidad en el nombre de Jesús. Sea usted bendito y bendecido por lo que acaba de oír y que esta palabra lo motive a usted a buscar el rostro del Señor y no se quede como espectador. Le amamos, le queremos y tendremos otra oportunidad más en la semana para estarnos comunicando. Bendiciones.
Si subiera al monte más alto, ahí estás tú. Si bajara en lo más profundo, ahí estás tú. Si subiera al monte más alto, ahí estás tú. Si bajara a lo más profundo, ahí estás tú. Si subiera al monte más alto, ahí estás tú. Si bajara a lo más profundo, ahí estás tú. Si subiera al monte
nos convence a volver a tu palabra, a tu voluntad. Solo en ti hay paz, solo en ti hay vida, solo en ti hay gozo, en ti, Señor. Por siempre eres Rey, por siempre. Entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado fue sobre él. Oh, fue sobre él. Al final él suspiró y el cielo lo ignoró. El Hijo yace en tinieblas, la guerra él ganó, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte él derrotó, la victoria él ganó. Por siempre
aleluya, cantamos aleluya, el Cordero ya venció, cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero ya venció, cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero ya venció, cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero ya venció, cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero ya venció, cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero ya venció, cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero ya venció, cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero ya venció. Por siempre la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, vivo está, vivo está, por siempre la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, vivo está, vivo está. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hay poder, hay poder, hay poder. Él se llevó toda enfermedad por medio de su sangre, por medio de sus dolores, por medio de la cruz. En la cruz Él se llevó la enfermedad, Él se llevó la maldición, Él se llevó toda opresión.
Gloria a Él. Gloria a Él. Gloria a Él, aquel que venció la muerte. Gloria a Él. Gloria a Él. Honra solo a Él, aquel que venció la muerte con su sangre. Gloria a Él, al único Rey. Gloria a Él, a Jesucristo el Rey. Gloria a Él, al único Salvador del mundo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias. Muchas gracias. Gracias, Señor. En ti hay victoria sobre cualquier circunstancia, sobre cualquier situación. En ti hay victoria. En ti hay victoria. Gracias, Jesús. Que sean todos muy bendecidos por este momento de adoración, por este tiempo de haber puesto atención a su palabra. Le agradecemos que se haya conectado junto a nosotros y que este tiempo y esta convocatoria de habernos reunido para adorar a nuestro Dios traiga fruto sobre su vida, traiga nuevos tiempos sobre usted y traiga una nueva medida de su poder sobre su vida. Aún es tiempo de buscarle, aún es tiempo, todavía Él puede ser hallado. Sean todos muy bendecidos en el nombre de Jesús.